Hola a todos, gracias por conectar hoy a nuestro webinar. Mi nombre es Andrés y bueno, pues soy uno de los socios cofundadores de Sherpa. Para aquellos que no nos conocéis, somos una empresa especializada en perfilado de usuarios en redes sociales y hoy estamos en este webinar junto con David Buenombre de TechData, mayorista de IBM. Y bueno, pues hoy vamos a mostraros algo que consideramos muy especial, puesto que por un lado tenemos toda la tecnología de perfilado social que hace Sherpa, de perfilado de los usuarios en las redes sociales, que es una de las técnicas probablemente más avanzadas que hay de conocimiento del comportamiento de los fans y clientes en Facebook, Twitter, etcétera, ¿no? Y por el otro lado tenemos pues, la tecnología analítica de Personality Insights de IBM Watson, que probablemente sea pues, el motor más potente que hay hoy en día de análisis de la personalidad de los usuarios, basándose en el estudio de la expresión escrita, ¿no? De los textos escritos. La combinación de ambas tecnologías, perfilado social y este análisis de la personalidad del usuario, pues la verdad es que ofrece la oportunidad de crear una ficha de usuario única bastante potente, como vamos a ver en esta demo, con la combinación de estos dos tipos de datos y sobre todo muy útil pues, para los equipos de marketing, de CRM y de analítica. Voy a dar paso a David, que simplemente va a saludaros y contaros alguna cosilla y ya si queréis empezamos. Adelante, David. Hola Andrés, buenas tardes a todos. Nada, muy rápido. Hemos querido apoyar a Sherpa en esta iniciativa porque básicamente la tecnología que tiene Sherpa a nivel de profiling es de primer nivel. Cuando vimos la integración que habían hecho con IBM Watson utilizando el Personality Insight, nos pareció absolutamente brillante. Y siempre se habla mucho de la inteligencia artificial, de las distintas plataformas, pero después verlo en realidad y aplicado a un producto real como ha hecho Sherpa es difícil y estamos encantados de poder colaborar con ellos porque, como os digo, me parece una iniciativa maravillosa. Yo me quedo aquí a la espera a escuchar y a ver cómo vosotros lo que nos van a ofrecer y pues adelante Andrés, ánimo y al toro. Pues muy bien, muchas gracias, David. Pues vamos a comenzar por un pequeño resumen sobre qué es social media profiling o perfilado de usuarios en redes sociales para aquellos que no estáis tan familiarizados con el tema. También vamos a hablar un poquito sobre las implicaciones legales que tiene tratar este tipo de información. Vamos a ver casos de uso, cómo se fusiona este análisis de personalidad de usuario con las interacciones en las redes sociales y finalmente vamos a ver una pequeña demo con algunos ejemplos. Al final espero que haya un ratito para que podáis preguntar y comentemos cosas y nada, vamos a ello. Un poco la mayoría de las empresas hoy en día, pues digamos que ya tratáis información en mayor o menor medida de lo que son los clientes, prospects, información sobre todo que nos lleva de canales offline, pues la tradicional tienda física o el call center. Canales online también generan mucha información a partir del e-commerce, de los emails, etcétera. Lo que no suele ser tan habitual es que en los CRMs, en las plataformas BI, pues haya datos relacionados con las redes sociales o con la personalidad de todos estos usuarios, ¿no? Entonces, como veis en la pantalla, digamos que de lo que tratamos hoy es de intentar rellenar ese quesito de información que, como digo, muchas veces suele faltar. Sherpa se centra en el análisis de los usuarios en las redes sociales. Es decir, ayudamos a las empresas a conocer muy bien cuáles son los gustos e intereses de cada usuario, las marcas y productos favoritos a los que siguen, los lugares a los que van y hacen check-ins, todos los comentarios que van dejando y ahora, pues con este nuevo módulo de IBM Watson, también la personalidad. Toda esta información, en definitiva, todo este conocimiento,
debería de ayudarnos a conocer muy bien a cada persona a nivel individual, a generar segmentaciones que unan a usuarios con intereses comunes y a partir de aquí poder crear segmentaciones y comunicaciones mucho más personalizadas y efectivas, ¿no? Que al final se trata de que todo esto repercuta en la cuenta de resultados, ¿verdad? En las redes sociales, me imagino que todos utilizamos alguna red social, pues vamos generando likes, comentarios, vamos siguiendo a marcas, vamos haciendo check-ins, compartimos cosas, ¿no? Y toda esta información, pues hasta ahora ha sido complicado para las empresas obtenerla y estructurarla, analizarla y utilizarla pues, con criterios muy concretos pues, en las estrategias de marketing y de cliente, ¿no? ¿Cómo conseguimos hacer esto? Pues a través del login social. El login social es una tecnología que cada vez está más presente en webs, por ejemplo. Aquí tenéis los casos de Iberia o de AMC Networks, la cadena de televisión. En principio, el login social cumple dos funciones. La primera, la de facilitarle al usuario el registro o el acceso a nuestra web. El usuario, en vez de rellenar un formulario más o menos largo, pues simplemente va a pinchar en su red social favorita y ya va a estar logado. Y también le facilita al usuario el no tener que recordar un nuevo email y una contraseña, ¿no? En principio, esta es la funcionalidad principal del login social, pero que Sherpa lleva un poquito más allá y aprovecha ese login social para conocer mucho mejor a todas estas personas que se logan. A través del login social vamos a ver hoy que vamos a poder conocer datos personales, como es el nombre, el email, la edad, la localización de estas personas. Vamos a poder conocer los gustos particulares en cada una de una serie de categorías que tenemos en Sherpa y de ahí vamos a poder también saber cuáles son esas afinidades o intereses que pueda tener un usuario basándonos en el análisis de las marcas a las que sigue en cada categoría. Además, con el análisis de IBM Watson, lo que vamos a hacer también es obtener una serie de métricas sobre la personalidad de cada una de estas personas. En este ejemplo, pues esta chica pues, aparecería como una persona aventurera, extrovertida, curiosa, emocional, que son métricas de su personalidad que nos van a servir, como vamos a ver, pues en muchas cosas, ¿no? Sobre todo a la hora de segmentar y sobre todo también a la hora de qué tipo de mensaje debe de llegar a cada usuario para que esas campañas sean efectivamente más efectivas. ¿Cómo funciona todo esto? Pues vamos a verlo muy rápidamente, luego si queréis en las preguntas entramos un poquito más en detalle, pero básicamente aquí lo importante es que todo este proceso requiere del consentimiento del usuario. En la pantalla podéis ver que cuando un usuario selecciona la red social con la que se quiere conectar, se le va a preguntar por su consentimiento para acceder a esta información a vosotros, a la marca que estáis facilitando el login social. A partir de ese consentimiento, Sherpa va a poder obtener toda esta información y va a poder generar estas fichas individuales de usuario, que ahora en el ejemplo del dashboard vamos a ver. Y a partir de aquí ya podemos empezar a hacer las segmentaciones y ya podemos empezar a complementar o enriquecer el CRM, el Data Lake, plataforma Business Intelligence, etcétera, con estas dos capas de información, la información de red social y la información de personalidad que nos aporta IBM. Al final obtenemos esa ficha de usuario. Como os digo, ahora en la demo vamos a verlo más en detalle, pues con un montón de información que va desde los gustos a las geolocalizaciones y muchos otros campos más. Además de la información individual, también vamos a poder analizar al conjunto de los usuarios y vamos a poder analizarles de segmento a segmento, viendo cuáles son sus preferencias en una serie de categorías de interés, ¿no? Esto es una parte importante de Sherpa y es que estamos constantemente clasificando todos los perfiles de Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, contra un árbol de categorías propio que está en constante evolución y esto nos permite conocer las marcas de cada categoría a las que sigue un usuario o segmento y de ahí deducir cuál es el interés que pueda tener ese grupo de personas o ese usuario en cada una de estas cosas. Geolocalizaciones también va a ser un aspecto muy interesante
para empresas en determinados sectores. Si tenemos una tienda física, pues vamos a querer saber cómo de cerca o de lejos están nuestros usuarios. O simplemente, por ejemplo, si trabajamos en el sector turismo, sector viajes, también conocer cuáles son los destinos favoritos de los usuarios también va a ser algo bastante relevante para nuestras campañas. Sherpa también puede analizar los comentarios de los usuarios. Tanto los comentarios que el usuario publica en su propio perfil de Facebook o los propios tweets que el usuario publica, como los comentarios que puede dejar el usuario en vuestro muro de Facebook. Es decir, si vuestra marca tiene un perfil en Facebook y los usuarios comentan e interactúan con el contenido que vosotros publicáis, al final se está generando unos hilos de conversación que Sherpa puede analizar. Y en ese análisis no solamente podemos identificar menciones a palabras clave, que en cada sector van a ser más o menos relevantes, por ejemplo, menciones a competidores, menciones a productos, menciones a cosas como crédito, como hipoteca, como viaje. Vamos a poder detectar a usuarios que mencionan este tipo de cosas. Vamos a poder analizar cuál es el sentimiento que nos muestran estas personas con los emoticonos de las redes sociales. Y con esta capa de analítica de Personality Insights de IBM Watson, lo que también vamos a poder hacer es analizar la personalidad de todos estos usuarios. Vamos a poder analizar todos estos textos que los usuarios van dejando a través del motor de IBM y de ahí vamos a sacar esos patrones de personalidad. Al final, como os decía, de lo que se trata es de, simplificándolo mucho, es de analizar textos escritos por una persona. En las redes sociales nos encontramos con un montón de contenido, que sería todo ese histórico de publicaciones que el usuario ha ido dejando, y de ahí pues ya podemos hacer toda la analítica Big Five que hace IBM Watson con un montón de métricas que luego vamos a ver en la demo. El análisis de IBM se basa en el estudio Big Five, es un estudio bastante potente y bastante extendido, pero que luego hay que aplicarlo y ahí es donde IBM realmente pues sobresale sobre otras tecnologías que pudiera haber parecidas, ¿no? Algunos ejemplos que podemos hacer, algunas cosas que podemos hacer con toda esta información, pues por ejemplo, en este caso podríamos llegar a identificar a los usuarios interesados en todo lo relacionado con el lujo, es decir, nos podría dar una indicación de cuál pudiera ser un cierto perfil adquisitivo de la persona. Aquí podemos combinar tanto las interacciones a marcas, como veis aquí, pues con Lexus, Gucci, etcétera, como con ese factor de personalidad, como puede ser si es una persona propensa a una compra impulsiva, si es una persona más o menos intelectual, por ejemplo. Otro caso de uso podría ser identificar, por ejemplo, en banca a las personas más ahorradoras, por ejemplo. Podrían ser personas que siguen a portales de cupones, de descuentos, a comparadores de precios y productos, que lo podríamos combinar con ciertas categorías de la personalidad, como pueda ser, pues, ser una persona cauta o ser una persona pues, más disciplinada, por ejemplo, ¿no? Serían todo información que nos ayudaría a encontrar pues, este tipo de perfil dependiendo de los requerimientos que tengamos. ¿Quién podría ser una persona más interesada en el medio ambiente? O, por ejemplo, ¿quién podría estar más interesado en realizar viajes o tener nuevas experiencias, ¿no? Igual, analizando geolocalizaciones, perfiles y personalidad con aspectos como si eres una persona aventurera, alegre, etcétera, o que te gusta tener nuevas experiencias, pues todo esto nos va a ayudar a identificar a estos targets. Al final vamos a poder analizar tanto estas fichas individuales de usuario como también vamos a poder ir creando esos grupos o segmentos. Y podemos crear estos grupos por cualquier criterio, tanto que es justo lo que vamos a ver hoy, cómo podemos crear segmentaciones no solamente por cualquier criterio de redes sociales, sino también cómo podemos incorporar a esa segmentación esas métricas de personalidad. Estas columnas que tenéis en pantalla representarían segmentos que podemos hacer en la herramienta de Sherpa
donde, por ejemplo, tenemos segmentos de seguidores a una determinada marca. Por ejemplo, la segunda columna identificaría a los fans de Banco Santander dentro de nuestra propia base de datos. Es decir, todos estos usuarios que van haciendo login social con nuestra web, por ejemplo, podríamos saber quién es fan de Santander y tendríamos la información de este segmento. Fans de Samsung, es decir, fans de cualquier marca o comunidad, pero también a las personas que siguen un cierto patrón de vida o que tienen ciertos aspectos de personalidad que nos puedan interesar. Por ejemplo, gente interesada en arte y cultura y cuyo análisis de personalidad nos indica que también son personas pues, más intelectuales, por ejemplo. Personas interesadas en los viajes o que vemos en las geolocalizaciones que viajan mucho y que además vemos en el análisis de personalidad pues, que son personas aventureras, arriesgadas, atrevidas. O los fans del ahorro, que podrían ser personas más cautas. Y así, con cualquier segmentación que os podáis imaginar, vamos a poder hacer ese análisis. Detrás de cada segmento vamos a tener unos grupos muy concretos de personas que cumplen ese criterio. Y a partir de ahí, y esto también es muy importante porque no solamente se vive de analizar, ¿verdad?, sino que una vez que tenemos estos segmentos, los podemos activar. ¿Cómo los podemos activar? Pues vamos a ver que podemos activarles mediante una campaña por email, puesto que uno de los datos que vamos a obtener es el email de estos usuarios, con lo cual ya podemos lanzar una campaña por email segmentada. Podemos también utilizar esta lista de contactos en Facebook Ads y publicar un anuncio dirigido a este target, amplificar esta audiencia en Facebook con gemelos, por ejemplo. Podríamos también impactar en el DMP y podríamos también personalizar la experiencia de usuario en la aplicación para móvil, en la web o incluso en el punto de venta, ¿no? Si sabemos quién es la persona que está visitando nuestra web o nuestro concesionario de coches, por ejemplo, podemos tener todo este conocimiento y aplicarlo en esa conversación que vamos a tener con esta persona. Simplemente anotar que el login social se puede utilizar no solamente en las webs, sino en las aplicaciones para móvil también. Siempre que haya un área de registro vamos a poder utilizar login social. Los portales Wi-Fi son también una forma muy potente de captar usuarios, sobre todo pues en tienda física, en hostelería, en hoteles. Y luego también todo lo que son promociones, encuestas, sorteos, son también una muy buena forma de captar datos, tanto de cliente actual, del cual podemos conocer más, como de nuevos usuarios a los cuales vamos a poder cualificar en este proceso y vamos a detectar posibles oportunidades de venta de nuestros productos. Al final, toda esta información por cualquiera de estos canales va a quedar integrada en una ficha única en Sherpa, en el cual se integra el motor analítico de IBM y a partir de ahí ya podemos sincronizar toda esta información pues, con los sistemas que tengáis, CRM, CDP, plataforma BI, vamos a poder sacar datos en formato Excel a través de API, es decir, un montón de posibles formas de que esta información interactúe con vuestros sistemas de información. Vamos a pasar al dashboard para que veamos un poco la práctica de todo esto. Voy a cambiar de pantalla. Y aquí tendríais lo que sería el dashboard de Sherpa, para aquellos que todavía no lo conocéis. En este dashboard es donde digamos que podemos visualizar la información de una forma muy, muy fácil, muy sencilla, además de todas esas opciones de integración que veíamos antes. Lo que tenéis en pantalla es una demo. En esta demo hay pues, 11.808 personas que serían usuarios, pues imaginaos que habéis implementado login social en vuestra web o en vuestro Wi-Fi. O si ya tenéis ese login social, pues digamos que lo hemos integrado con Sherpa y al cabo de unas semanas, de un mes, pues hemos conseguido que estas 11.808 personas se hayan registrado con su cuenta social, ¿no? Imaginaos que son vuestros propios clientes y usuarios. Tendríamos aquí todo el listado. Podemos ya analizar ciertos KPIs, como por ejemplo cuál es la influencia de estas personas, que sería este indicador amarillo, o cuál es el nivel de engagement que puedan tener estos usuarios con vuestras propias marcas.
Os enseño muy rápidamente mi propio perfil también para que veáis la profundidad de los datos. Vais a ver que tendríamos pues datos personales. Recordad que todo esto se obtiene bajo consentimiento del usuario y, por tanto, podemos acceder a este tipo de información. Datos personales de nombre, edad, fecha de nacimiento, lugar donde resido, todos mis indicadores de influencia, de engagement, valor global de usuario, correo electrónico. Podríamos tener aquí el ID de vuestro CRM para tener las dos plataformas perfectamente vinculadas. Como veis, podríamos trabajar con Facebook, con Twitter, LinkedIn. Cada red social nos va a dar un tipo de dato diferente. Y tenemos ese histórico de comentarios que luego nos van a servir para generar ese análisis de personalidad, que ahora vamos a ver en un momentito. Podemos analizar las marcas con las que interactúa el usuario y de ahí deducir estas puntuaciones de 0 a 10 que miden el interés que se muestra respecto a todas estas categorías, ¿no? Tenemos, por ejemplo, pues afinidad hacia temas relacionados con el motor, con el arte y la cultura, con la moda, por ejemplo, y en cambio no tanta afinidad con otras temáticas, por ejemplo, los videojuegos o los animales y mascotas, ¿no? Podemos ver el análisis en concreto de todas estas interacciones. Voy a refrescar un poquito la pantalla. Y podemos ver en cada categoría cuáles son las marcas a las que sigue el usuario. Por ejemplo, en la categoría de viajes vamos a ver sus aerolíneas, operadores, destinos. En la categoría de motor veríamos las marcas favoritas. En deportes, el equipo favorito y jugadores. Y así un poquito pues con todas las categorías que veis acá, ¿no? Geolocalizaciones, como decíamos antes, también es un dato que puede ser muy interesante. Podemos ver a qué destinos va esta persona, incluso con qué frecuencia. Además, con un nivel de detalle pues bastante grande, ¿no? Aquí podemos ver que se estuvo aquí en Nueva York hace apenas un mes y, como os digo, podemos saber el nombre del lugar, la fecha, la hora y de ahí empezar a deducir pues recurrencia, tipo de destino, etcétera. Bueno, pues esto sería el nivel de detalle al que se puede llegar a través de ese login social. Ahora vemos cómo se complementa con el análisis de Watson. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a empezar por algo sencillito, pero bastante potente. Por ejemplo, para el sector de viajes, de turismo, podríamos, ya en esta pantalla veríamos datos agregados, gustos de las 11.808 personas que tengo en la base de datos. Y aquí se muestra lo que más interesa a estas personas en su conjunto. Vamos a imaginar que trabajamos en el sector viajes, turismo, y podríamos ir a la categoría de viajes precisamente y veríamos todos los gustos que tiene esta persona en este sector, ¿no? Podríamos ver aerolíneas, podríamos ver destinos, incluso podríamos llegar a ver pues, cuáles son los hoteles favoritos de este grupo de gente. Vamos a seleccionar, pues, por ejemplo, Meliá. Y con esto ya haríamos un pequeño segmento con todos los fans de Meliá que tenemos en nuestra propia base de datos, en este caso 192 personas. Como veis, me cambiaron los gustos, puesto que ahora ya estoy analizando un grupo más concreto de personas y podría, por ejemplo, imaginaos que quiero potenciar los restaurantes en el hotel o estoy buscando un target que está muy interesado en la gastronomía y le quiero atraer pues, con una nueva oferta gastronómica que tengo en el restaurante, por ejemplo. Podemos ir a la categoría de alimentación y aquí veréis que tenemos también un montón de subcategorías diferentes donde medimos el interés que tienen los usuarios pues hacia un montón de cosas, ¿no? Desde chocolates, snacks, a quién le puede gustar el sushi, por ejemplo, ¿no? Una de estas categorías, por ejemplo, si os fijáis, sería la gastronomía o los productos gourmet, con lo cual podríamos seleccionar cualquier otro producto en concreto o lo que es la categoría en sí misma. Es decir, ya tengo un filtro
por seguidores de Meliá, que pudiera ser mi propia marca o mi marca competidora, por ejemplo. Y es un público que está interesado en la alimentación, en la gastronomía, en los productos gourmet. Además, podríamos hacer un filtro por geolocalización. Imaginaos que nuestro hotel está en Barcelona, pues podríamos seleccionar cualquier ciudad o país e identificar a residentes en Barcelona que pudieran venir a este restaurante o personas que viajan con cierta frecuencia a Barcelona desde otros puntos de España o incluso del extranjero. Iríamos añadiendo todo esto al filtro y al final tendríamos un filtro pues más o menos complejo, pero que lo hemos hecho de forma muy fácil, como habéis visto, y podemos saber quiénes son las personas que cumplen este criterio. Tendríamos estas 47 personas con toda su ficha y de aquí ya podríamos seleccionar a este público para una hipotética campaña. Descargaríamos estos datos a un fichero Excel. Como os decía antes, todo esto se puede sincronizar mediante API con gestor de campañas, DMP, etc. Y desde aquí ya podríamos descargar ese fichero. ¿Vale? Como veis, al final todo se traduce en un simple ficherito Excel donde tenemos los emails de contacto para lanzar nuestra campaña por email. Tenemos el nombre, tenemos el apellido, tenemos el ID de Facebook, que también va a ser muy interesante para poder lanzar una campaña en Facebook Ads dirigida a estos IDs, a estas personas. Y luego, pues ya otros datos, pues como la fecha de cumpleaños, la localización, etcétera. O sea, esta sería una forma muy, muy fácil, como veis, de seleccionar un target más o menos complejo y activar este segmento mediante email, mediante Facebook Ads, etc. Vamos a ver cómo podemos combinar todo esto con la tecnología de IBM. Vale, vamos a imaginar ahora que estamos en otro sector, por ejemplo, en el sector de las apuestas deportivas. Volvemos a la pantalla donde estábamos antes y, por ejemplo, podríamos ver en la categoría de deportes, podríamos ver no solamente cuáles son los deportes favoritos de estos usuarios, veis aquí pues el ciclismo, el esquí, etcétera, sino que también podríamos seleccionar al equipo favorito de estas personas. Por ejemplo, si quisiera identificar a los fans de Real Madrid, simplemente seleccionaría aquí a Real Madrid y lo que podemos hacer ahora es ir a la categoría de ocio y entretenimiento y en esta categoría nos vamos a encontrar una subcategoría que sería de apuestas y juego online, por ejemplo. Podríamos seleccionar cualquiera de estos portales, pero también podríamos seleccionar la categoría completa, es decir, fans del Real Madrid que sean seguidores de las apuestas online. Para aplicar la segmentación de IBM tenemos aquí un filtro donde se nos muestra todos los perfiles de personalidad que nos saca el motor analítico de IBM. Aquí, por ejemplo, podríamos buscar características como, por ejemplo, que seas una persona pues, que les guste un poquito el riesgo, que busque aventuras nuevas, por ejemplo. Podría ser un valor interesante en nuestra segmentación. Lo añado también al filtro. Y otro valor interesante podría ser que seas una persona pues más cauta, más precavida, ¿no? Que en principio parece que no se asocia demasiado con el perfil de gente que apueste, ¿no? Entonces, como sería un poco lo contrario, lo que podemos hacer es negar esa cualidad. Es decir, tenemos un filtro por personas que sean fan de Real Madrid, que les guste todo lo relacionado con las apuestas online, que sean personas pues que busquen aventuras, experiencias nuevas y que en este caso no sean cautos. Es decir, niego la opción de personalidad cauto, la niego. Este sería mi target, ¿vale? Volveríamos a la pantalla de perfiles. En este caso me salen muy poquitos usuarios. Como veis, he puesto un filtro bastante complejo. Pero aquí también podríamos seguir filtrando, por ejemplo, por rango de edad. Podrían ser, lógicamente me interesan en este caso las personas mayores de 18 años. Podría filtrar también por hombre o por mujer, ¿vale? Y luego por otro tipo de criterio, por ejemplo, que seas influencer
o que seas lo que se llama un embajador de nuestra marca. Podría aplicar todos estos filtros y finalmente exportar este target a un fichero Excel como vimos antes. Las fichas de usuario quedan complementadas con este perfil de IBM también. Os voy a enseñar un ejemplo. Tenía por aquí preparado uno. Como veis en las fichas de usuario, como os decía, toda la información que vimos antes de gustos, intereses, email, etcétera, se complementan también. Vemos aquí los gustos de esta chica, por ejemplo, en música, en televisión y radio, etcétera. Se complementan, como os decía, con este análisis de la personalidad que ofrece IBM Watson. En la parte de la derecha tenéis una gráfica que, bueno, ahora que no me oye David, pues es muy chula y tal, pero la verdad es que se lee un poquito mal. Entonces, todo lo que tenéis en la derecha realmente está traducido en esta tabla de la izquierda, donde bueno, eso es un poquito más entendible, ¿no? Entonces, como veis, lo primero que hace IBM, bueno, lo que hemos hecho aquí realmente es que le hemos pasado a IBM, a través de la API, le hemos pasado todos los posts que ha publicado esta persona e IBM nos ha devuelto estas métricas que veis acá, que nosotros luego incorporamos en la ficha de usuario. IBM nos da dos datos importantes, ¿vale? El primero es, bueno, pues un poco de estadística de sobre cuánta información se ha hecho este análisis. Cuantos más textos le demos a IBM, más preciso va a ser el análisis. Y en cualquier caso, lo que nos da IBM es un valor de la credibilidad un poco de este análisis, ¿no? Entonces, IBM nos dice si tiene muy poquita información y no ha podido hacer un análisis en profundidad y no está muy seguro de los datos, nos lo va a decir. Nos va a decir que la credibilidad pues, es bajita. En este caso, nos indica que la credibilidad es más alta y pues esto se debe a que con la información que hemos suministrado pues sí que ha sido capaz de hacer ese análisis un poquito más en detalle. O sea que luego cuando hagamos la segmentación, lógicamente vamos a poder jugar con esta credibilidad que nos da IBM para incluir o excluir usuarios de nuestra segmentación. Como vemos, hay un montón de métricas donde cuanto más cercanos estamos del 100, digamos que más predomina esa cualidad en la personalidad del usuario. En este caso vemos que es una persona pues, extrovertida, pues que le gusta disfrutar, que no es demasiado tímida, que tiene intereses artísticos, es una persona ordenada, es una persona modesta y, bueno, pues todas estas métricas que veis, ¿no? Pues es una persona más o menos estable, estructurada y es tan importante el tener la cualidad como el no tenerla. Es decir, el no tenerla pues implicaría que esa persona no tiene esa cualidad, aunque como vimos en el filtro también podemos negarlo, ¿no? Podemos decir que no seas una persona intelectual o que no seas una persona imaginativa, por ejemplo. Vamos a hacer algún ejemplo más con cosas que se pueden hacer con estas segmentaciones, combinando el perfil social con el perfil profesional. Por ejemplo, el segmento que teníamos antes de personas más arriesgadas, menos cautas, pues probablemente no sea el perfil idóneo para un cliente en el sector banca. A la hora de ofrecer un crédito, por ejemplo, precisamente esas cualidades van a tener cierto peso a la hora de analizar el riesgo potencial que tenemos al ofrecerle a una persona un crédito, ¿no? Imaginemos que queremos ofrecer un producto de crédito a una persona pues joven y que a lo mejor ya está pensando en comprar ese segundo coche, puesto que a lo mejor ya empieza a tener una familia y el utilitario que compró hace un tiempo pues ya se le queda pequeño y necesita algo un poquito más grande. Podríamos ir, por ejemplo, a la categoría de motor, que la tenemos por aquí, y podríamos seleccionar pues, cualquiera de las marcas, por ejemplo, Ford. Podríamos ir también, si quisiéramos saber, por ejemplo, si una persona pues, tiene niños o no, una forma muy buena de hacerlo sería ver si tiene algún tipo de interacción con contenido para niños, precisamente. Aquí tenemos una categoría donde medimos afinidad hacia todas estas marcas relacionadas con el público infantil, desde bebés
a un poquito más mayores, ¿no? Entonces, si una persona está interesada en este tipo de marcas, pues probablemente es porque tenga algún niño a su cargo, ¿no? Además, estamos pensando en ese target un poco entre los 30, 40 años, ¿no? Que podría ser esa persona pues, que acaba de tener su primer bebé y que puede ser ese target que esté pensando en comprar un coche un poquito más grande. Pues aquí tendríamos nuestro filtro y como lo que queremos es facilitarle un crédito, pues precisamente nos van a interesar una serie de cualidades un poco contrarias a las que veíamos antes, ¿no? Por ejemplo, que sea una persona disciplinada. Es algo interesante a la hora de ver cómo nos va a devolver ese crédito. Que sea una persona cauta, no queremos que sea alguien que corra demasiados riesgos. Y así podríamos ir construyendo nuestra segmentación y, como veis, encontrar al público objetivo de forma muy, muy precisa. Recordad que luego, por ejemplo, en Facebook podemos encontrar gemelos de todos estos usuarios para tener una audiencia mucho más grande. Otro ejemplo que se nos podría ocurrir, pues podría ser también en banca, por ejemplo, podría ser alguien interesado pues, en un crédito para el hogar. Aquí podríamos encontrar a gente interesada pues, en todo lo relacionado con el hogar, todo lo relacionado, por ejemplo, con la decoración, cosas para el hogar, y que también cumpliera pues, con todos esos filtros de persona cauta, creíble, etcétera, que creemos que va a ser pues, un buen cliente, ¿no? En definitiva, todos estos filtros que podemos ir haciendo, todos estos segmentos que podemos ir haciendo, al final los podemos guardar en el dashboard y podemos ir creando pues, nuestra colección de segmentos o de grupos afines a los distintos productos que queremos ofrecer. En estas columnas vamos a ver lo que veíamos en la presentación, esos posibles segmentos que podemos hacer tanto de personas afines a una marca propia o algún competidor, como también, o algún partner, como también esos segmentos un poco de estilo de vida, ¿no? Que vamos a ver aquí. Podríamos encontrar analizando geolocalizaciones, pues cuáles son las personas que tienen potencial de viajar por razones de negocios, a los fans de la comida rápida, a los fans del fútbol. Y algo muy interesante, además de poder generar segmentos, como vimos antes, añadiendo un perfil de cualidad, algo muy interesante es que podemos analizar estos segmentos, podemos analizar la personalidad del segmento. Es decir, si estos fueran, imaginamos, los futboleros de nuestra base de datos, podemos seleccionar el segmento futboleros y en esta pantalla podemos analizar cómo es la personalidad del grupo de futboleros que tenemos en la base de datos. En este caso, 1.588 personas de un total de 11.808. Vamos a ver si me termina de cargar. Un segundito. Os cuento mientras carga que aquí en estas pantallas, a ver, aquí está. ¿Vale? Aquí lo que estamos analizando, antes veíamos el análisis de la personalidad de un individuo en concreto, pero aquí analizamos la personalidad de un segmento. Hemos seleccionado el segmento futboleros, personas de nuestra propia base de datos que les gusta mucho el fútbol y hemos encontrado a 409. Y esta sería la personalidad común, es decir, aplicamos una media de las distintas cualidades y eso nos da la personalidad del segmento. Esto mismo podríamos hacerlo, imaginamos, si tenemos muchas marcas, si somos un cliente con muchas marcas, podemos analizar cómo es la personalidad de cada una de las marcas o cómo es la personalidad de los fans que siguen a nuestro competidor, por ejemplo. Simplemente seleccionaríamos aquí nuestra marca o nuestro competidor y aquí obtendríamos la personalidad de ese grupo. No solamente vamos a aprender cómo es esa personalidad, sino que todas estas características al final
nos van a decir un poco, no solamente nos van a ayudar en la segmentación, sino que en algunas ocasiones nos van a decir cómo debe ser la campaña que nosotros enviemos a estas personas. Por ejemplo, si nos dirigimos a un público más intelectual, pues a lo mejor vamos a tener que dar más información sobre nuestro producto, información técnica, ingredientes, componentes, etc. Mientras que si nos dirigimos a un público pues más aventurado, más creativo, más impulsivo, pues probablemente la creatividad que utilicemos en esa campaña pues deba de ser un poquito diferente, a lo mejor invitando más a esa compra impulsiva o esa generación de awareness de la marca. Entonces, con estas variables, junto con el perfilado social que hemos visto, pues nos puede ayudar un poquito en todo esto, ¿no? La verdad es que había mucha información que cubrir y me quería dejar un espacio ahora al final para que pudierais hacer alguna pregunta si la tenéis. Pero bueno, espero que podamos haberos ofrecido al menos una introducción a lo que es el perfilado social y a cómo se puede combinar y bajar un poco a la práctica lo que es el análisis de la personalidad también de IBM, ¿no? Y nada, pues tenemos unos minutillos, vamos a ver si tenéis alguna pregunta. Hay una opción de chat donde si queréis lanzar algún tipo de comentario, los vamos respondiendo. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vale, tenemos una pregunta. Nos pregunta si se pueden analizar los textos de todas las redes sociales, los comentarios de todas las redes sociales. Sí, la respuesta es que sí. Realmente, como os decía, Sherpa lo que obtiene es todo el histórico de los comentarios del usuario en cualquiera de las redes sociales y ese es el texto que podemos analizar, ¿no? Sí que es importante aclarar que solamente podemos obtener los textos de la red social con la cual la persona se loga. Es decir, si en el momento del login social la persona se loga con su cuenta de Twitter, Sherpa solamente va a poder acceder a la información de Twitter. Esto es por dos razones fundamentales. La primera, porque las APIs de las redes sociales no permiten acceder a toda esta información si no es con el consentimiento del usuario. Y segundo, pues por temas de GDPR, simplemente, que necesitamos el consentimiento del usuario para poder hacer ese análisis de la otra información, ¿no? Pero pudiera ser Instagram, si el usuario se loga con Instagram, pudiera ser LinkedIn, si el usuario se loga con LinkedIn. Incluso tenemos clientes que nos están facilitando textos de los emails que reciben de estas personas y tratamos los textos de estos emails como si fueran post y también podemos sacar la personalidad de los usuarios a través de todos estos textos. Cuantos más textos tengamos, más profundo va a ser el análisis. Nos preguntan un poco sobre Cambridge Analytica y si es posible seguir obteniendo toda la información después del jaleo este que ha habido con Cambridge Analytica, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Facebook ha hecho ciertas modificaciones en la forma de obtener los datos, pero sigue siendo posible siempre que se cumplan pues, esa serie de normas y que se respeten las políticas de privacidad. No me quiero extender mucho sobre Cambridge Analytica, pero simplemente apuntar que aunque es algo que surgió en los medios de comunicación hace relativamente poco, realmente Cambridge Analytica ocurrió allá por 2015 y en 2015 digamos que la forma de acceder a la información era diferente. Había mucha más libertad de acceder a datos sin ese consentimiento del usuario. Facebook ya en 2016 posiblemente vio dónde estaba el problema y ya hizo una serie de cambios para que no fuera tan fácil acceder a esa información. No que no fuera más fácil, sino que el usuario realmente fuera consciente de cuál es la información que realmente estaba facilitándole a la marca. Tenemos aquí otra pregunta. Si alguno, como os digo, el tema Cambridge Analytica es algo en lo que podríamos estar hablando un buen rato. Si alguno tenéis alguna pregunta adicional al respecto, si nos da tiempo hoy la vemos también y si no,
nos podéis poner luego un correo y con gusto lo tratamos en profundidad. Pero que quede claro, por acortar la respuesta, que quede claro que todo este proceso lógicamente debe cumplir la normativa GDPR, la normativa de la red social y que esto es posible y así se hace. Vale, tenemos aquí otra pregunta. ¿Cómo realiza la recopilación de la información? ¿Vía georreferenciación, por lo que comparte la red social? La información de geoposición se obtiene de dos formas. Puede ser un check-in que haya hecho el usuario, o también puede ser, si tenemos activo el GPS en el teléfono, cualquier acción que hagamos en la red social, poner un post, poner un tweet, hacer una compartición. La red social va a intentar geolocalizarte a través del móvil y la información de la fecha, hora y lugar va a quedar asociada en la metadata a ese contenido. Cuando descargamos el perfil, cuando el usuario hace login social, esa metadata también nos llega y de ahí podemos extraer todas estas geoposiciones. Nos pregunta Sergio si podemos añadir datos de uso de una app mediante Firebase o Google Analytics mediante API para que aparezcan también. Sí, en Sherpa podemos importar datos externos. Al final, el análisis de IBM, por ejemplo, es un dato que nos llega de una fuente externa. Y como fuentes externas, pues puede ser cualquiera. Puede ser desde el propio CRM, pueden ser ficheros Excel, o en este caso, como dice Sergio, pues puede ser métricas que tengas en Google Analytics, por ejemplo. Disponemos de una API que permite hacer push de todo este contenido. Y luego ya lo que sí que tendríamos que ver es si necesitas que quede visualmente representado de alguna forma. Dependiendo del tipo de dato, pues tendríamos que hacer algún pequeño desarrollo para que la información se vea en el formato que a ti te interesa. Pero sí, se puede hacer. Tenemos otra pregunta de si podemos añadir los datos recogidos por el portal, por el gestor Wi-Fi, respecto a consumo de datos, tiempo conectado, mapas de calor, etcétera. Sí, lo mismo. Cualquier tipo de información se va a poder volcar a Sherpa y luego ya es cuestión de, como digo, de cómo la queremos dibujar en el dashboard. O si no hay que dibujarla, pues simplemente entraría en Sherpa y de Sherpa se podrían calcular scores adicionales, se podría pintar una serie de valores calculados. Ya tendríamos que verlo en detalle, digamos, proyecto por proyecto. Nos pregunta Carla en qué países está disponible la plataforma. En todos los países. Realmente, Carla, Sherpa es un software as a service, es decir, se hace una contratación de una suscripción al servicio y se puede conectar desde cualquier parte del mundo. Tenemos clientes en muchos países y esos clientes, a su vez, tienen usuarios también de muchos países, con lo cual, a día de hoy, pues estamos tratando información de prácticamente todo el mundo. El motor de IBM también en esto funciona como un software as a service, con lo cual todos serían llamadas a través de API y por tanto podría estar en cualquier parte. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Cuánto se tarda en generar la ficha del usuario? Pues realmente es inmediato. Es decir, en cuanto una persona hace login social, Sherpa tarda apenas unos segundos en generar toda esa ficha que hemos visto. Se haría esa llamada también a IBM. O sea, es cuestión de un par de segundos. Sí que es cierto que un par de segundos en algunas ocasiones es demasiado tiempo. Entonces, tenemos clientes que requieren una respuesta mucho más inmediata y lo que hacemos ahí es, en vez de generar toda la ficha en el momento del login, lo que hacemos es generar la información que ese cliente necesita en tiempo real y ya el resto de la ficha pues, se genera en ese par de segundos después. Esto es importante, sobre todo si queremos ofrecer una experiencia personalizada, lógicamente en tiempo real. Es decir, en cuanto el usuario hace login en nuestra web o en nuestra aplicación para móvil o en nuestro portal Wi-Fi, inmediatamente ya sabemos qué le gusta, cuál es su personalidad y podemos ya ofrecer un contenido, una recomendación, una oferta muy específica para ese cliente o para ese segmento. Entonces, bueno, aunque la ficha tarda un par de segundos,
sí que podemos ofrecer esa experiencia en tiempo real, dependiendo de cuál es la información que se necesite para ofrecerlo. Preguntan también si existe límite de usuarios. No, como digo, es un servicio en la nube. Nuestros servidores escalan a medida que los requerimientos del cliente escalan también. Y por tanto, el precio también depende de ese volumen, con lo cual podemos empezar pues con un precio más pequeñito para clientes que tienen menos usuarios y elevarlo pues todo lo que sea necesario cuando esa base de datos crezca. Importante decir aquí que a medida que la base de datos crece, el precio por usuario se va haciendo también cada vez más chiquitito. Es decir, que a mayor volumen, pues al final el coste por usuario se va haciendo más pequeño. Nos preguntan en México cuántos usuarios tenemos registrados. No sé si te refieres al número de usuarios que hemos analizado del país de México. Es un dato que no tengo en la cabeza, pero sí que podría decir pues, que en México trabajamos con clientes como Heineken, la cervecera Cuauhtémoc, con todas las marcas del grupo como Tecate, Indio, 2X y también con BBVA Bancomer. Y bueno, son dos clientes muy diferentes, pero que nos ayudan o que entre ambos pues, procesan bastantes usuarios y en ese sentido pues sí que tenemos experiencia en todo lo que es la categorización de las marcas locales de México y de otros países. El número exacto no lo tengo en la cabeza, probablemente estemos cerca del millón de usuarios, una cosa así, aproximadamente. En otros territorios, pues igual, sobrepasamos los 4 o 5 millones de usuarios. En cualquier caso, cada cliente de Sherpa tiene una base de datos propia, con lo cual, digamos que cada cliente podemos dimensionar el servidor dependiendo de sus requerimientos concretos. Y de ahí pues podemos hacer ese balance. Entonces habrá clientes que tengan millones de usuarios y otros clientes que tenemos también pues más pequeñitos. Nos preguntan si es necesario crear una cuenta con IBM para poder utilizar el servicio de Personality Insights. La respuesta es que no. Ahí en esa parte lo hace Sherpa también muy sencillo, integrando todo el servicio en la suscripción. Y digamos que no se tienen que preocupar de darse de alta como clientes de IBM o de gestionar lo que sería esa relación. Todo ese proceso quedaría transparente con el uso de Sherpa y directamente ya irían apareciendo los datos en el dashboard sin necesidad de hacer ningún otro tipo de gestión directamente con IBM. Si ya se trabaja con IBM, pues lógicamente podemos ver también cómo podemos integrar los servicios que ya tengan con toda esta estadística que nosotros les ofrecemos. Nos preguntan también si se podrían analizar las llamadas al call center. Aquí conocemos algunos casos de empresas que lo que están haciendo es pasar a texto las conversaciones que reciben de voz en el call center. Sherpa no hace ese proceso. No sé si IBM ahora mismo, a lo mejor luego David nos puede decir, no sé si IBM... Me acabo de desmutar. Efectivamente, dentro de las APIs que tiene Watson existe lo que ellos llaman un speech to text y text to speech. Se podría hacer, se podría integrar perfectamente. O sea, lo que hacen los dos módulos es coger una voz y pasarla a texto, o también tiene lo contrario, que es un texto, pasarla a voz. Eso es, pues entonces cualquier tipo de conversación en el call center se podría transcribir a texto, como dice David, y ya todos esos textos se tratarían de igual forma que los comentarios o los emails y se podrían tratar a través de Personality Insights y luego ese resultado quedaría reflejado en esta ficha de usuario. Pues no sé si alguno tiene alguna otra pregunta
David, no sé si tienes algún comentario ya para terminar. Un comentario alrededor de eso también. También otra forma de recibir, digamos, input de esto es, existe otro servicio asociado al text-to-speech, speech-to-text, que es, digamos, un medidor del tono de la conversación. O sea, significa que a través de los textos que va recogiendo puedes saber si el usuario está realmente enfadado con el servicio, si está muy contento, si es muy feliz o no lo es. Todo esto, digamos que son piezas sueltas, pero que se escalan muy bien entre ellas. No tiene demasiado problema. Eso son un poco para que conozcáis también que eso se podría hacer. Pues toda esta información se podría volcar a una plataforma BI si tenéis un entorno analítico, un data lake, lógicamente todo esto se puede volcar allá. Y en Sherpa también podemos incorporarlo, como decíamos antes, como una fuente externa de datos que luego podríamos dibujar en pantalla pues con gráficas, con reports, un poco pues como sea más útil para luego poder hacer esas segmentaciones. Bueno, pues si no hay más preguntas, casi hemos llegado al tiempo justo, más o menos a la hora planificada. Y nada más, en pantalla tenéis nuestro correo electrónico. Si queréis ampliar la información, si tenéis algún comentario, pues bienvenido es. Y si en algo podemos ayudar a incorporar esta información a vuestros sistemas, pues genial. Agradeceros mucho haber compartido este tiempo con nosotros y nada más, que tengáis un buen día a todos. Hasta luego.